Pues la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas pues da la bienvenida a este curso de formadores de emprendimiento, que igualmente constituye esta formación para la creación de nuestra propia empresa, lo que contribuye a la formación personal y profesional de cada uno. Entonces, bienvenidos a este curso. Igualmente, pues se van a desarrollar más sesiones y esperamos que pues todos los participantes se conecten y puedan cumplir a cabalidad con el curso de formadores de emprendimiento, que igualmente es una forma de tener iniciativas para formar nuestra propia empresa ya a nivel, cuando estemos ya en la universidad o desde el colegio podamos empezar a contribuir al fortalecimiento de nuestra propia empresa. Igualmente a la profe Mayerly por estar ahí apoyando, y al profe Víctor, un agradecimiento especial por colaborarnos en todo el proceso de asesoría del Centro de Fortalecimiento de Iniciativas Empresariales, del programa de Contaduría Pública de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos. Bienvenidos y un abrazo para todos. Bueno, muchas gracias, profe María Luisa, por la intervención y, por supuesto, darles la bienvenida a este espacio que, si bien es cierto, lo vamos a trabajar virtual en cada una de nuestras sesiones, nos permite desde los diferentes lugares y desde las diferentes instituciones tener un acercamiento a un proceso de formación complementaria. Este curso de formación empresarial dirigido a jóvenes del departamento justamente busca fortalecer y complementar ese proceso formativo sobre el cual se ha venido desempeñando en cada uno, ya sea en el curso de formación técnica desde sus instituciones o en el curso de formación básica, para que puedan dar continuidad a su proceso de formación más adelante y acceder a la educación superior. De esta manera, me voy a permitir hacer una especie de socialización del plan de trabajo que también se les ha venido compartiendo a quienes se inscribieron a través del enlace que hemos venido compartiendo y divulgando en apoyo con la Secretaría de Desarrollo, el Centro de Fortalecimiento de Iniciativas Empresariales, el Consultorio Empresarial y el Núcleo de Apoyo Fiscal. Todos los docentes que participarán, por supuesto, pertenecen al programa de Contaduría Pública, teniendo en cuenta que vamos a hacer un acompañamiento a los procesos complementarios para la formación empresarial, teniendo en cuenta elementos esenciales en este proceso de formación, como los mostraré a continuación. Me indican, por favor, si en este momento están viendo la pantalla compartida. Sí. Perfecto. Entonces, como de pronto, si en algún momento se llega a cortar la comunicación, igual les recuerdo que esta sesión estará siendo grabada para dar continuidad a la presentación, por supuesto, del curso y la temática de nuestra sesión 1 que arrancamos el día de hoy. Como voy a estar compartiendo pantalla, pues realmente estaré revisando paralelamente si tienen alguna pregunta o alguna inquietud a través del chat, o alguna intervención, ¿listo? La idea es que podamos conocer inicialmente todo el proceso que está programado dentro de nuestra planeación del curso, y en las diferentes sesiones que tendremos a partir del día de hoy y finalizando en el mes de noviembre, podamos tener esa relación sobre las temáticas que están proyectadas en la planeación del curso. Adicionalmente, también se compartió a sus correos de contacto cada una de las guías de aprendizaje complementarias a la sesión que se irá trabajando semana a semana, de tal manera que anticipadamente ustedes puedan revisar este material y antes de encontrarse con el docente de cada sesión puedan tener la información ya verificada y leída por cada uno de ustedes, de tal manera que cuando haya el encuentro de manera virtual, ustedes ya hayan leído esta información. El curso de formación empresarial para jóvenes permite extender una bienvenida en nombre de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos, el programa de Contaduría Pública y a través de todos los que hacemos parte de esta gran familia, así como lo mencionaba la profe María Luisa hace unos instantes, como lo son docentes, tutores, estudiantes, personal administrativo y operativo. Queremos darle un cordial saludo de bienvenida a este espacio.
y al mismo tiempo pues agradecerles por escogernos y confiar en este proceso de crecimiento y aprendizaje para cada uno de ustedes. Por eso queremos darle la bienvenida a esta gran familia. La fundamentación del curso está basado en unos objetivos pues, que obviamente queremos compartir con ustedes y que por supuesto sean complementarios a ese proceso de formación que en algunos casos ya vienen finalizando, sea porque se encuentran en grados 10º y 11 o inclusive en formación técnica. Entonces, nuestro objetivo general es justamente dar a ustedes las herramientas necesarias para registrar, analizar y reflexionar sobre aspectos de educación financiera, formación empresarial y entorno económico. Parte de lo que vamos a trabajar en esta sesión del día de hoy, que van a trabajar conmigo, se viene desarrollando a través de uno de nuestros proyectos matriz en la institución, que es el Centro de Fortalecimiento de Iniciativas Empresariales, un espacio de participación activa para que nuestra población académica y la población externa puedan hacer parte y sean partícipes de los procesos de generación en ideas de emprendimiento, fortalecimiento empresarial y mentalidad emprendedora. Es así que en apoyo conjunto con cada uno de los proyectos que inclusive venimos desarrollando con la Cámara de Comercio de Tunja, con la DIAN, que es el núcleo de apoyo fiscal que también tenemos enlazado, y las diferentes dependencias de nuestra institución, ha venido trabajando para traer en este momento el curso de formación empresarial. Nuestros objetivos específicos: reconocer cada uno de los conceptos relevantes sobre la fundamentación del emprendimiento, la formación empresarial y pues que por supuesto ustedes sean partícipes de este proceso. Identificar técnicas, metodologías y herramientas que permitan la implementación y generación, inclusive desarrollo de una idea de negocio o la formalización, como su nombre lo indica en el curso, la formación empresarial. Y desarrollar competencias y habilidades propias de esta temática en cada uno de ustedes. Adicionalmente, tenemos cada una de las temáticas sobre las cuales vamos a abarcar y que este material también les ha sido compartido, pues para que ustedes lo conozcan a detalle y podamos ir ahondando en cada una de las sesiones en estas temáticas. Entonces, no me voy a detener mucho acá, porque pues necesitamos revisar lo que va a ser la planeación del curso para que ustedes se programen y obviamente se puedan conectar puntualmente a cada una de las sesiones proyectadas que iniciamos a partir del día de hoy. Es decir, que nos vamos a encontrar para ver, en este caso, 6 sesiones correspondientes al tema de formación empresarial y las cuales están proyectadas de esta manera dentro del proceso de planificación del curso hasta la entrega de nuestros certificados el día 11 de noviembre, ¿cierto? Las sesiones del 5 al 9 de noviembre van a ser netamente virtuales a través del enlace de Meet que les ha sido compartido y las sesiones van a ir siendo grabadas en cada una de estas fechas, ¿listo? Obviamente aquí encontrarán toda la información detallada sobre los temas y del material, por supuesto, que se les compartió a sus correos y asimismo de cada uno de los docentes que van a ser partícipes. Nos vamos a encontrar, o ustedes se encontrarán conmigo en este espacio virtual el día de hoy, 5 de octubre, y claro que sí, nos volveremos a encontrar para el cierre del curso en la entrega de certificados. De igual manera, estaremos muy atentos a responder a todas las dudas, inquietudes y necesidades que surjan en cada una de estas sesiones. Ya dando reconocimiento pues a lo que va a ser la planificación del curso para que ustedes se puedan programar y estén muy atentos en la conexión que vamos a tener los martes con cada uno de los docentes, que por supuesto conozcan e interactúen con ellos. Les queremos presentar nuestra guía de trabajo a través de los distintos proyectos que hemos venido trabajando. En esta oportunidad quiero que conozcan sobre el Centro de Fortalecimiento de Iniciativas Empresariales. Como les venía diciendo, que es un proyecto que viene desarrollando la institución en pro de mejorar, fortalecer el emprendimiento en nuestra región, en el departamento de Boyacá, pero asimismo también, de alguna u otra manera, incentivar el proceso formativo de jóvenes también que vienen en ese proceso y que de alguna u otra manera pueden proyectarlo como un plan de vida o un proyecto de vida.
enlazado con el proceso de formación. Entonces, por eso para nosotros es importante en estas iniciativas empresariales sobre las que hemos venido trabajando, que ustedes reconozcan lo que hoy en día, por ejemplo, la Fundación Universitaria Juan de Castellanos está realizando y está dando en esfuerzos para que ustedes puedan llegar a los diferentes beneficios que ofrece nuestra institución. Este proyecto nace con el propósito de incentivar y fortalecer ideas empresariales, apoyando los procesos y etapas al interior del desarrollo de una idea de negocio. Se busca que ustedes puedan tener un soporte, un acompañamiento e inclusive hasta un proceso de validación en la implementación de esas ideas de negocio e inclusive en ideas que ya vengan desarrollándose o que estén en proceso. Esto a través de las aulas, y por eso también hemos creado este espacio de interacción virtual para ustedes, porque la formación en términos de fortalecimiento empresarial es muy necesario. No solo a veces basta tener la idea, sino sé cómo desarrollarla. Entonces, se hace un acompañamiento, un asesoramiento y procesos de sensibilización para que ustedes conozcan y puedan verse beneficiados de estos espacios de participación. Queremos, por supuesto, prestar servicios a las diferentes comunidades en términos de emprendimiento y formación empresarial, propiciar un espacio de conocimiento conceptual, teórico y sobre todo práctico para que de alguna u otra manera ustedes también puedan transferir ese conocimiento a otras personas que estén realizando este proceso e inclusive como futuros profesionales en alguna área en la que se quieran desempeñar, efectivamente puedan tener las herramientas necesarias para incentivar al fortalecimiento empresarial. Entonces, necesitamos consolidar un ecosistema innovador, es decir, una cultura o un lenguaje que hable en términos de la formación empresarial, que hable en términos del crecimiento en temas de emprendimiento y, por supuesto, tener una mentalidad emprendedora para desarrollar estas ideas que, por supuesto, en algunos se da desde casa, en otros casos se da desde estos espacios de participación. Desarrollar actividades tendientes al fomento y apropiación del emprendimiento y la innovación. Hoy en día en nuestro departamento, diferentes organizaciones, instituciones, trabajamos en pro de estos procesos de innovación y emprendimiento y justamente dar un acompañamiento básico a las iniciativas que se están desarrollando en algunos casos desde los colegios en nuestro departamento. Consolidar alianzas estratégicas con las diferentes empresas, programas e instituciones que quieran fomentar desde el aula, por ejemplo, en el caso de los colegios, y a los estudiantes, por supuesto, y a sus familias, la innovación en la región y el emprendimiento. Y finalmente, fortalecer la articulación de nuestro centro con las diferentes entidades sustantivas que obviamente ofrece la institución, en este caso la docencia, la investigación y la extensión. Nuestras áreas de acción, por supuesto, es trabajo comunitario, prácticas empresariales para el caso de los estudiantes que hoy se encuentran, por ejemplo, en su proceso de formación 10º y 11, ¿cierto? Entonces, tenemos espacios donde podemos interactuar para que puedan tener como del curso, tener una certificación en elementos de participación social que, por supuesto, puedan llevar a sus comunidades. Un área de asesoramiento y el área de emprenderismo. Entonces, en ese modelo que nosotros queremos presentarle a ustedes para generar el fortalecimiento empresarial sobre el cual trata este curso, es identificar y validar una idea de negocio o un emprendimiento que vengan trabajando a través de su núcleo de formación, para posteriormente formular el plan de negocio, que es lo que harán en la siguiente sesión, o por lo menos tendrán una proyección de la siguiente sesión dentro del material de la guía de aprendizaje compartido para la temática 1 o la unidad 1, encontrarán todos los elementos conceptuales también necesarios para que ustedes complementen esa idea de negocio y posteriormente en la sesión que tendrán dentro de 8 días empiecen a trabajar sobre este tema, qué es la formulación del plan de negocio, cómo hacerlo, cómo fomentarlo y cómo desarrollarlo. Y posteriormente en nuestro modelo de servicios desde el Centro de Fortalecimiento busca incentivar que ustedes después de este curso
puedan vincularse a las diferentes convocatorias que se generan en el departamento. Inclusive desde nuestra institución, propiamente venimos desarrollando actividades que vayan en pro a la generación de recursos físicos, económicos, tecnológicos, y que por supuesto ustedes en ese proceso de formación empresarial tengan conocimiento para inclusive llegar a verse beneficiados más adelante. Es por esto que necesitamos interactuar en estos espacios y sensibilizar sobre el acceso de la cultura de emprendimiento. El emprendimiento, más que ser algo que surge porque alguien me habló del tema, es porque es una forma de vivir, una forma de entender que hay unas alternativas, inclusive laborales para algunos, a través de esas ideas de negocio. El empresarismo como opción y proyecto de vida para la consolidación y desarrollo de esas iniciativas empresariales que pueden surgir desde sus casas, que pueden surgir desde sus instituciones y por supuesto inclusive desde un ambiente en el que se permita establecer este lenguaje, y es entender que sí tenemos o que existen recursos en el medio, y no solo recursos económicos, sino los diferentes recursos que encontramos dentro de la creación de una empresa, incluyendo el recurso humano, el recurso tecnológico y por supuesto el recurso económico. En la fase de sensibilización daremos a conocer ciertos elementos o aspectos de importancia que efectivamente nosotros transmitiremos para que ustedes conozcan de este proyecto. En esta etapa, pues, queremos tratar sobre diferentes cosas, estudios de prospectiva tecnológica, inclusive el reconocimiento de las ideas en propiedad intelectual, cómo diseñar esas ideas de negocio, a la diferenciación de la oferta, la competencia, la generación del boceto de la idea de negocio. Yo puedo tener la idea, tengo mi empresa o un negocio andando, ya sea porque, no sé, de pronto en alguno de los casos tengo una panadería, pero no sé cómo esa panadería puedo hacerlo crecer, o tengo un negocio de chocolates, pero no sé cómo hacerlo crecer, porque hay un proceso de generación que permite establecer y consolidar esas ideas, e inclusive aquellas ideas que ya vienen andando. Entonces, en ese proceso formativo en el que nosotros venimos trabajando para el fortalecimiento empresarial, es dar las herramientas y que ustedes conozcan acerca de lo que necesitan fomentar desde sus casas. Inclusive este mensaje ustedes lo pueden llevar, por supuesto, a cada uno de sus parientes, de sus amigos, en sus instituciones, para que otros puedan conocer de este proceso de formación. En esa asesoría y validación que tenemos en la formación empresarial, buscamos validar, ayudarles a validar las ideas de negocio y desarrollarlas y establecer parámetros que les ayuden a fomentarlas para posteriormente presentarse a las diferentes convocatorias que busca acceder a recursos como las que ya les he venido comentando. Tenemos, por supuesto, los entrenamientos empresariales, donde se formula todo lo que tiene que ver con entender un mercado, entender la parte financiera, económica, la parte administrativa y normativa. Y posterior a eso, al entender todos estos elementos, podremos establecer cómo fortalecer la empresa en nuestras regiones, en nuestros municipios, y por qué no fomentarlo desde nuestras instituciones. Entonces, allí tenemos que posterior a este proceso generemos ese fortalecimiento empresarial mediante elementos de construcción diagnóstica, acciones de mejoramiento y procesos de evaluación. Esto con el fin de generar un proceso de implementación un proceso de implementación concreto y claro sobre a dónde va dirigido, cuál es el objeto social de esa idea de negocio, o hacia dónde va a ir el emprendimiento o la empresa hoy en nuestras regiones. Entonces, en nuestro caso, en algunos de participantes de pronto que se encuentran conectados de otros municipios diferentes a la ciudad de Tunja, es necesario conocer cuál es el ámbito del mercado, cuál es el ámbito financiero, para saber si efectivamente esta idea de negocio es viable, este negocio es viable, o hay una oportunidad de crecimiento en nuestras empresas.
Bueno, aquí en cierta medida habla sobre el proceso de formación y los puentes de trabajo que nosotros buscamos fomentar, por ejemplo, en estos espacios de formación. Tener como una interacción en diferentes grupos de interés, clientes, proveedores, cómo se maneja la competencia, cómo manejamos todo el tema de la responsabilidad fiscal o tributaria con la DIAN, la misma Cámara de Comercio. Entonces, es importante que nosotros conozcamos esta información porque es desde allí donde podemos hablar de un fortalecimiento empresarial. Entonces, ya haciéndoles un reconocimiento sobre esta temática, me voy a permitir presentarles ahora sí, pues nuestra guía de trabajo, porque como es nuestra primera sesión, ¿cierto? Es necesario hacer un reconocimiento al mismo. Sin embargo, antes de darle continuidad, me permitiré compartirles un pequeño video. Me dicen, por favor, si pueden visibilizarlo. Dame un segundo. Ahí pueden ver. Sí. ¿Se alcanzan a escuchar? Sí. Listo. Entonces voy a cerrar mi micrófono en este momento para que logren escuchar lo que dice el video y no haya ningún. ¿Sabías que la Fundación Universitaria Juan de Castellanos cuenta con un espacio de fortalecimiento empresarial? Así es, contamos con el Centro de Fortalecimiento de Iniciativas Empresariales. Es un proyecto que surge como respuesta al contexto productivo y competitivo de la región, contribuyendo a la reducción de la pobreza, inequidad e inclusive la exclusión social. Como una estrategia en la generación de empleo, apoyando a jóvenes y estudiantes a que ingresen al mundo productivo como empresarios. En el Centro de Fortalecimiento Empresarial apoyamos a todos aquellos emprendedores o empresarios que quieren fortalecer tanto su idea de negocios como su unidad productiva. Aquí ustedes podrán recibir una serie de cursos, de talleres y de actividades que les van a ayudar a orientar mejor sus modelos de negocio. El Centro de Fortalecimiento de Iniciativas Empresariales lo estamos liderando desde la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas. Es un proyecto que está organizado, está estructurado para cada uno de ustedes, donde vienen, les ayudamos a construir su iniciativa empresarial. Desde este punto de vista, la Juan de Castellanos quiere dar esa proyección hacia las comunidades, esa proyección hacia sus estudiantes, brindándoles oportunidades para que puedan salir y forjar sus empresas. Sí, gracias a la Juan de Castellanos de egresados, donde me dieron la oportunidad de inscribirme. De ahí empecé en mi proceso para saber a dónde me iba a guiar en mi empresa. Entonces conocí, digamos, cómo fue el paso a paso que uno como emprendedor debe seguir para tener éxito y poder dar un paso más, digamos, fuerte en el emprendimiento. Si tienes una idea de negocio o un emprendimiento en curso, contáctanos a través del correo iniciativas.empresariales@jds.edu.com. También puedes visitarnos en nuestro micrositio institucional o seguirnos por nuestra fanpage. Allí podrás enterarte de noticias, convocatorias, actividades y muchas cosas más. Te esperamos. ¿Sí lograron escuchar bien el video?
Sí, señora. Perfecto, voy a dar continuidad ya con respecto a lo que tenemos proyectado a nuestra unidad temática. Lo que les he venido comentando es un abrebocas, digamos, del proceso en el fortalecimiento empresarial, porque pues realmente son varios pasos los que tenemos que cumplir. En nuestro curso, dentro de la planificación de estas 6 sesiones, realmente vamos a sintetizar todo lo que es la temática. Sin embargo, quiero contarles también que la Juan de Castellanos acaba de aperturar un curso adicional que obviamente es un curso extensivo a lo que nosotros vamos a ver sobre el fortalecimiento empresarial. Este curso de formación realmente es un abrebocas a todo lo que es el fortalecimiento empresarial. Y si ustedes están interesados y quieren inscribirse al curso de modelación de las iniciativas empresariales, también pueden hacerlo. Este curso da inicio de hoy en 8 días, el 11 de octubre, también será todos los martes a partir de las 6 de la tarde hasta de 6 a 8 de la noche, más o menos son 2 horas y media, en el cual se profundizará sobre la temática de la modelación, que es ya tener una idea, ¿cierto? Y que efectivamente de alguna u otra manera quieran profundizar en ella. Este curso posteriormente tiene un tiempo aproximado de 2 meses y medio, con clases de cada 8 días, también de forma virtual, de 6 a 8 de la tarde, y si están interesados en complementar al curso de formación empresarial con el que estamos trabajando, pueden hacerlo. Lo único es que es un curso extensivo porque va a profundizar sobre la temática que nosotros vamos a trabajar en este curso, ¿cierto? Lo pueden hacer a la par, por supuesto que sí, y se pueden inscribir porque para ese curso también tendrían que inscribirse. La información la pueden encontrar en el fanpage del Centro de Fortalecimiento de Iniciativas Empresariales. Es un curso totalmente gratis, va a ser también certificado y este tiene una intensidad un poco más extensa porque van a ser 2 meses y medio en el proceso de modelación del curso y por supuesto allí también tendrán que entregar un producto final para que pueda ser certificado el curso. Entonces, ahí les dejo la información por si están interesados en trabajar este tema. En cuanto a la unidad que nosotros vamos a desarrollar en este proceso, recordemos que nuestra sesión del día de hoy está dirigida más a la conceptualización teórica un poco, y en la siguiente sesión que van a encontrar dentro de 8 días va a ser el desarrollo práctico de lo que trabajemos el día de hoy. Entonces, es necesario que ustedes obviamente tengan en cuenta este material que se les ha dejado, como les indicaba al inicio, para que ya en el desarrollo de cada una de las sesiones que vamos a tener cada 8 días, pues estén un poco más empapados de la temática, ¿cierto? Entonces, aquí no me voy a detener mucho sobre lo que ya hablamos al inicio, pero en cuanto al desarrollo de la metodología, la idea es que se proponga un modelo pedagógico en el que esté basada en elementos tanto teóricos prácticos. Por eso, en la sesión que van a desarrollar dentro de 8 días vamos a hablar un poco acerca del negocio mediante la metodología Canvas, porque dentro del fortalecimiento empresarial hay una herramienta en la que se forma tanto la idea de negocio como la que ya tienen en curso, ¿cierto? Entonces, si usted tiene algún familiar, amigo, conocido que no sepa hacerlo, inclusive ustedes ya dentro de van a poder identificarlo y conocer esa herramienta y conocer el proceso que requiere la modelación de una idea de negocio, ¿cierto? Porque en este caso no es solo tener la idea, no solo es tener el curso o el negocio andando o inclusive la empresa andando, cuando hay de pronto algunas falencias que no permite identificar en algunas opciones cuáles las posibles debilidades que tengan para poder tomar acciones de mejora. Entonces, desde esta perspectiva es necesario que ustedes obviamente sepan sobre el ejercicio práctico que vamos a tener en esta guía para que lo vayan posteriormente desarrollando a medida que vayamos avanzando en una de las sesiones. Sin embargo, es necesario que para yo establecer
una diferencia entre qué es un emprendedor y qué es un empresario, ¿cierto? Porque en algunas oportunidades nos han consultado pues sobre esta diferencia. No sabemos qué se considera un emprendedor en un contexto económico, si por ejemplo desde la Cámara de Comercio, ya que esté registrado y que tenga un registro mercantil ante Cámara de Comercio, es un empresario. Pero en muchas de esas oportunidades el empresario tiene un robustecimiento financiero que le permite sustentar decisiones de pronto de ingreso a nuevos mercados, de vincularse a estrategias que potencialicen esas empresas. Pero el emprendedor es una persona que realmente está en un proceso inicial, que se encuentra, digamos, y en Colombia la mayoría de los emprendedores que surgen es por neta necesidad, ¿sí? Ustedes se dan cuenta, hay un negocio, pero probablemente porque hay pocas oportunidades laborales y la necesidad es llevar un ingreso a nuestro hogar o a la casa, ¿cierto? Entonces, en muchas de esas oportunidades, el emprendedor en Colombia surge más por necesidad, en un contexto en el que no existen tantas oportunidades laborales como quisiéramos, en un contexto donde inclusive tener una empresa es difícil porque hay muchas responsabilidades de pronto tributarias, económicas que tengo que asumir, o inclusive en términos laborales todas las dificultades que a veces se pueden presentar porque la normativa nos dice una cosa. Entonces es importante entender que sí hay una diferencia entre lo que es ser un emprendedor y ser un empresario, ¿sí? Entonces en este caso la conceptualización nos dice, dentro de nuestro material o nuestra guía de trabajo, que es esa persona que está dispuesta a enfrentar retos, solucionar problemas y manejar una idea o una empresa que, pues, uno pensaría con éxito, pero la idea es que ese negocio llegue a tener éxito. Pero, ¿cómo vamos a medir ese éxito si no conozco ni siquiera cuáles son las obligaciones, qué espacios de acción tengo para que pueda crecer este negocio con el tiempo? Porque la idea de negocio puede salir en el momento en el que surge la necesidad, pero ¿cómo hacer que esta necesidad se transforme más que para el emprendedor la necesidad de los potenciales clientes? Es allí donde yo tengo que empezar a identificar hacia dónde está dirigido el emprendedor frente a esa idea que de pronto está desarrollando y que pretende transformar como una opción laboral, pensando en generar inclusive más alternativas de empleo para otras personas. Por lo tanto, ser emprendedor también es sinónimo de asumir riesgos, pero con actitud positiva y precavida, ¿sí? Entonces, en muchas de esas oportunidades, esa precaución y esa actitud no surge solo por la necesidad de tener un empleo o generar un ingreso para mi familia. También surge desde el conocimiento y desde el proceso de formación. Muchos de los emprendedores e inclusive empresarios que se encuentran hoy en nuestro entorno, que tratan de formalizar una empresa, terminan en el corto o en el mediano plazo en problemas porque no conocen la normatividad, no conocen cuáles son las responsabilidades y los compromisos desde su propia constitución. E inclusive en este curso de formación lo que vamos a entender es en las diferentes sesiones cuál es el proceso que debe tener un emprendedor cuando se quiere transformar en empresario y posteriormente esta empresa pueda desarrollarse y crecer con el tiempo. Sigamos. Incentiva a otras personas para que sean parte de su proyecto. Muchas de las empresas que también hoy existen en Colombia surgen porque nacen como desde esa cuna familiar. Muchas empresas en Boyacá son empresas familiares que trabaja toda la familia y que terminan siendo el sustento para un núcleo familiar completo, que está mi tío, que están mis primos, que está mi mamá, que está mi papá, pero necesitamos que haya un direccionamiento en esos negocios, en esas empresas, para que no terminen en el fracaso, ¿cierto?
muchas de las empresas que hoy se consolidan y se registran ante Cámara de Comercio se hacen pensando en que de alguna manera tengan formalización del proceso del negocio, pero no se hace pensando en y reconociendo realmente cuáles son esas responsabilidades. Es importante que en esa comunicación, cuando se generan empresas familiares, se piense efectivamente en un mismo lenguaje, proyectando hacia el objetivo o el objeto social sobre el cual estoy trabajando. También el emprendedor se caracteriza por saber identificar y tomar las oportunidades que se presentan, tener confianza en sí mismo, ser competente, valiente y disciplinado. Posteriormente, o bueno, realmente son características y habilidades que en algunos casos de pronto surgen en el mismo núcleo familiar y que se desenvuelven y se desarrollan con normalización, algo muy natural, pero son características que también se pueden formar y justamente estos espacios buscan que ustedes entiendan que si de alguna otra manera yo quiero fortalecer, crear o desarrollar una idea de negocio, deben tener algunas habilidades y características propias que necesita, por ejemplo, en este caso, un emprendedor para que pueda desarrollarse en ese entorno económico, financiero, social que requiere un emprendimiento o una empresa. Por supuesto, se busca dentro de esas características que haya un líder, que haya un direccionamiento que recaiga sobre una persona, pero esta misma persona también, aparte de no solo tener estas características de actitud positiva, un pensamiento de riesgo de pronto y demás, también se necesita que esté formado, que tenga el conocimiento para que el riesgo que se vaya a asumir porque voy a hacer una inversión, porque voy a sacar prestado para fomentar o crear esta empresa y este negocio, se tenga también y se conozca acerca de los riesgos y los procesos que debe entender para que ese negocio sea exitoso. El emprendimiento es una actitud y una forma de vida, también es un estilo y finalmente es una decisión. Por supuesto, las empresas no surgieron de la noche a la mañana. Veamos inclusive casos de empresas de éxito en el mundo. Facebook, Google, que antes, hace unos 20 o 30 años atrás, nadie daba por sentado empresas que tuvieran desarrollo tecnológico porque en ese momento y en ese contexto nunca se les dio la importancia de pronto de generar un emprendimiento porque realmente Google, Facebook, Twitter y todas esas plataformas que hoy ustedes reconocen surgieron como un emprendimiento, como una idea de alguien que se le ocurrió que era necesario plataformas de comunicación a través de medios tecnológicos, ¿cierto? Así surgen muchas ideas y por supuesto nuestro país y nuestro departamento no son la excepción. Entonces es necesario entender que esos elementos terminan siendo cualidades que debe tener un emprendedor, porque es una decisión en el momento en el que se toma, hay una decisión que a veces viene con riesgos, que viene con dificultades, con conflictos, pero también con elementos de oportunidad. Y cuando el emprendedor ha tomado esa decisión, se encuentra en un proceso difícil, en una decisión difícil, porque así como hay elementos donde se pueda ser motivado para que lo siga desarrollando, para que lo mejore, tecnifique el negocio, la empresa y demás, en muchas oportunidades esos riesgos también asumen de pronto dificultades que puedan llegar a tener si no se toma una decisión adecuada. Entonces, esas habilidades se aprenden dependiendo de la capacidad, la motivación y la disciplina de cada persona, ¿cierto? Nosotros dentro del proceso que, por ejemplo, desarrollamos con el Centro de Fortalecimiento Empresarial desde nuestra institución, lo apoyamos, por supuesto, con elementos que se generan a través de las organizaciones de regulación y control. En este caso, por ejemplo, la misma Cámara de Comercio, quien está verificando mercantilmente cómo operan los negocios y las empresas en nuestro departamento, ¿cierto? Entonces, ahí nosotros tenemos una conexión para entender e inclusive saber cómo ayudar a los empresarios para que puedan actualizar un RUT, que eso no lo hace todo el mundo, o a veces buscamos justamente un contador para que nos ayude dentro de ese proceso.
También necesitamos entender cuáles son las responsabilidades, qué más tengo que presentar, si tengo que, de acuerdo al tipo de empresa, me toca facturar electrónicamente, que si me toca aplicar retención en la fuente, etcétera, etcétera. Son elementos y de pronto conocimientos que se van aprendiendo dentro del proceso, pero entender las habilidades que se generan dentro de las cualidades del emprendedor va mucho más allá de solo conocer lo básico, la información que todo comerciante, todo empresario o todo emprendedor debe saber. Entonces, en este caso, es necesario que se tenga en cuenta algunos elementos adicionales. Organizar el entorno sobre el cual se va a desenvolver en términos del mercado, pero en términos también financieros. Y algunas de esas características se relacionan aquí, miren, pasión por lo que se hace. Muchos de pronto se meten en alguna idea de negocio que puede ser muy buena de pronto, pero no tiene conocimiento, nunca la ha desarrollado y quiere meterse en el negocio porque alguien más le dijo, bueno, esto es bueno, inviertan acá, pero es obligación de esa persona específicamente empaparse, conocer, mirar e investigar, por supuesto, sobre cuál es el desarrollo. Entonces, normalmente el apasionamiento se genera también cuando yo empiezo a generar una disciplina en la investigación sobre el tema y empiezo a buscar las diferentes alternativas que se dan en ese entorno. Liderazgo positivo, trabajo en equipo, gestión del cambio, tolerancia al fracaso. A ese sí que más le toca al pobre emprendedor porque arrancar probablemente para una empresa nunca va a ser fácil. Les recomiendo, por ejemplo, ver las películas donde efectivamente se dieron los casos como Facebook, Google e inclusive Apple, ¿cierto? Son empresas que normalmente uno históricamente ve, surgieron como una empresa de garaje, como un negocio pequeño, pero que a medida que fueron tolerando las diferentes dificultades y fue desarrollándose a partir de eso, terminaron siendo hoy empresas de éxito, ¿sí? Emancipación, determinación, optimismo y sueños de responsabilidad. Entonces, a veces, inclusive desde nuestro proceso formativo nos dicen, no se puede soñar porque eso no se puede, porque no es alcanzable, e inclusive si yo les hago a ustedes aquí la pregunta y les digo, bueno, ¿qué se necesita para generar empresa? ¿Qué necesitan para llevar a cabo y que se vuelvan una realidad el emprendimiento? Esta pregunta casi que se la hago en todos los espacios de participación donde tocamos este tema, y es, no, lo primero que necesito es plata, ¿cierto? Un recurso económico que me permita llevar a buen término la idea y poderla montar, porque inclusive en Cámara de Comercio necesita el registro mercantil, cuesta, me toca montar el negocio físico. Bueno, hoy en día hay distintas alternativas, sea por plataformas virtuales o sea un negocio físico, requiere recursos económicos. Sin embargo, en este proceso que hemos identificado nosotros, dentro de las diferentes etapas que se necesita para formalizar una empresa, nos damos cuenta que los recursos se pueden buscar desde diferentes alternativas. Tener financiación tanto condonable como no condonable. La financiación condonable es la que yo accedo, por ejemplo, como a un fondo emprender y me dice allá, bueno, dígame cuál es su negocio, cómo están dando y demás, y de alguna otra manera el mismo gobierno a través del fondo emprender da recursos de hasta 80 millones de pesos para que ustedes puedan llevar a cabo o fortalecer esas ideas de negocio. Asimismo está la Cámara de Comercio. Confavor hoy ofrece también recursos para el fortalecimiento empresarial. Las alcaldías, la gobernación de Boyacá tienen rubros dirigidos específicamente al fortalecimiento de las empresas, de los emprendedores, pero todo bajo unas condiciones bastante específicas, y por eso en esa identificación que nosotros hemos podido darnos cuenta, el recurso lo podemos conseguir, el recurso económico, pero el recurso del conocimiento, el recurso
que realmente necesitan consolidar, se hace exclusivamente a través de estos procesos de formación. Yo puedo tener el negocio andando, sea una panadería, sea los servicios profesionales, porque hoy en día los profesionales liberales, dígase un médico, un contador, un abogado, tiene diferentes oportunidades también para hacer negocio y tener su propia empresa, pero todo basado en unos elementos de trabajo que me permita evidenciar que eso tiene una consolidación y que hay una viabilidad técnica, financiera, de mercado, operativa sobre esos emprendimientos o sobre esas empresas. Entonces, yo les puedo decir, los recursos existen, los recursos económicos, y si yo no los tengo, solo me basto también con desarrollar la idea, plasmarla, formarla para que yo pueda buscar los recursos que existen en los diferentes medios o en las diferentes instituciones. Hoy nuestra institución, a través del Centro de Fortalecimiento de Iniciativas Empresariales, cuenta con un fondo de capital presemilla, que es el capital inicial que todo emprendedor necesita para arrancar, para constituir su registro mercantil, para comprar la maquinaria inicial o la materia prima inicial que necesita para arrancar la idea. Entonces, hay ángeles inversores, hay diferentes medios donde yo puedo encontrar esos recursos y que inclusive sean condonables si yo muestro que genero empleo, si yo muestro que crece el negocio, si yo muestro diferentes elementos donde no solo creé este emprendimiento y de alguna otra manera se convirtió en empresa, sino que también ayudo a otros emprendedores a que hagan ese mismo proceso. Todos esos elementos permiten condonar, por ejemplo, ese elemento de financiación. Hablemos de Fondo Emprender. Fondo Emprender otorga hasta 80 millones de pesos en Colombia condonables, ¿sí? Y esos 80 millones de pesos en un año puede decir, listo, eso le corresponde a la empresa, el Fondo Emprender de alguna otra manera invirtió en su negocio para que usted genere empleo y para que ayude a otros emprendedores. Entonces, los recursos los hay. Lo que tenemos que hacer es desarrollar, formar la idea y posteriormente llevarla a cabo. Otro elemento, creatividad e innovación. El emprendedor debe destinar buena parte de su tiempo a pensar en crear proyectos originales, innovar con lo que ya existen. Innovar no solo es crear algo nuevo, sino transformar algo que ya existe y que por supuesto responda a una necesidad. Tener mentalidad emprendedora es proponer nuevos caminos, novedosos y distintos que los lleven al éxito. El éxito no solo está transformado en que yo gane millones y millones y millones de pesos en un año, sino que yo sepa cómo crecer de acuerdo con los recursos que encuentro en el medio. El éxito no solo está dado o no solo se valora en términos económicos, sino también en el crecimiento, en el impacto social y bueno, ahí hay diferentes estrategias que pueden llevar a ese camino. Algo que alimenta la creatividad del empresario es estudiar casos de negocio. Es decir, no solo sacar a la competencia porque es mi competencia y no me sirve, sino apoyarme en la competencia para crecer, que es un pensamiento que hoy en día a través del liderazgo se ha reconocido. Antes, ¿qué hacía? No, yo necesito sacar a mi competencia del mercado para poder yo crecer. En el ambiente de formación de hoy vemos que yo no solo formo o creo o desarrollo una idea sin pensar en lo que sucede en ese entorno del mercado, ¿sí? Entonces, bueno, mi idea puede ser maravillosa hoy. Imaginémonos una idea de negocio basado en la tecnología. La tecnología viene fluctuando rápidamente y requiere efectivamente cambios rápidos. Por lo tanto, la competencia me ayuda a visibilizar o visualizar cuáles son esos elementos que probablemente yo no he visto. Entonces, yo lo que hago es, en vez de sacar a la competencia del negocio, la tomo como un espacio de oportunidad para desarrollar ese negocio. Lo que puede sorprender es descubrir cómo el mundo entero inventa negocios que se encuentran seguidos por innovadores. Y como les digo, no innovadores solo de creando nuevo conocimiento o creando nuevas ideas, sino también transformando las existentes.
¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Tienen alguna pregunta, alguna intervención, inquietud? No, señora, todo muy concreto. Está todo claro. Bueno, gracias. La idea es que, por ejemplo, dentro de 8 días, que es cuando van a ver todo el tema de la construcción del plan de negocio, ¿cierto? Los elementos, qué significa cada uno de estos conceptos, ustedes tengan la oportunidad de leer este material, que es bastante importante, e inclusive si ustedes se dan cuenta aquí hay algunas inquietudes, algunas preguntas que les va a permitir definir o inclusive responder durante la siguiente sesión. Entonces, no me voy a meter mucho en este tema porque todo lo que inicia a partir del plan de negocio es lo que van a trabajar la próxima semana. Para que por favor lean a partir, en el material de la guía de aprendizaje 1, lean a partir de la página 4 a la 7 para que puedan trabajar con el docente con el que se encontrarán en la siguiente sesión, el profesor Víctor Niño, ¿cierto? Y con el cual les ayudará a desarrollar a través de la herramienta Canvas todo el modelo de la formación empresarial, ¿listo? Como complementario a nuestra temática y a lo que hemos venido hablando, voy a utilizar este documento donde nos habla un poco acerca del tema de cultura emprendedora, de los elementos claves que yo debo tener en cuenta cuando tratamos de formar, fortalecer y desarrollar no solo una idea de negocio, sino una empresa. En este caso, esta guía didáctica que es desarrollada por Junta de Extremadura, se llama así, que lo trabaja ya en un contexto internacional, como les decía. Nosotros tenemos que ver cómo funciona ese entorno para poder adaptarlo a lo que nosotros venimos desarrollando desde nuestro país. Entonces voy a hacer aquí una pequeña intervención basada en lo que nos relaciona este documento para que podamos empaparnos y verificar efectivamente todo lo que está sucediendo en torno a la cultura emprendedora. Espérenme un momentico, yo miro aquí un documento dentro de la planificación del curso. Listo. Los programas de cultura emprendedora normalmente tratan sobre todo el tema de trabajo, como lo veníamos viendo en cuanto al fortalecimiento de habilidades y competencias que están en un ámbito empresarial, ¿sí? En este caso nos menciona aquí este documento la voluntad de diferentes ámbitos de la gestión en la administración, educación y empleo, asimismo como la economía, la infraestructura y la presidencia, hablando en términos de lo que señala el nuevo pensamiento en la juventud. ¿Cómo lo toman? Basado en el desarrollo que hoy existe en términos históricos, ¿cierto? Si nosotros hablamos de hace 10, 20, 30 años y el pensamiento emprendedor era totalmente diferente hoy a las condiciones que estamos trabajando en un entorno netamente tecnológico, donde miren nuestros canales de comunicación y acercamiento están dados exclusivamente por mensajes cortos, claros, concretos. Es decir, que el mercado efectivamente ha evolucionado y el pensamiento de la cultura emprendedora o el pensamiento emprendedor está dado también en el desarrollo de esa interacción rápida que tenemos en las comunicaciones. Antes pensar en vender a través de las redes de comunicación, inclusive antes de la pandemia, y me incluyo yo, nos daba mucho miedo, nos daba desconfianza tener una interacción con alguien que yo no veo a través de la pantalla propiamente.
o que no tengo una comunicación directa. Hoy la cultura de emprendimiento también habla sobre cómo adaptarse a esas condiciones que la pandemia a muchos nos obligó a entender que la tecnología no es algo malo, o que las diferentes herramientas que yo utilizo de comunicación a través de la tecnología no son algo malo, sino todo lo contrario, genera eficiencia, rapidez, efectividad, genera inclusive métodos de compra más rápido. Muchos de los negocios hoy también ya no funcionan de manera presencial o en un espacio presencial, porque yo puedo interactuar en esos canales de comercialización virtual donde me dice, bueno, yo le pago virtualmente y usted me envía y me hace llegar a donde yo me encuentre en el mundo a esos elementos o a ese valor comercial que se ofrecen por las redes sociales, que se ofrecen por plataformas virtuales, que se ofrece a través de los diferentes medios. Miren que, por ejemplo, en el caso de la pandemia, uno diría, no, todas las empresas se vieron afectadas, la economía cayó, pero si yo les preguntara a ustedes, ¿qué empresas de pronto pudieron verse beneficiadas? O mejor dicho, ¿hubieron empresas que se vieron beneficiadas de la pandemia? ¿Qué me cuentan ustedes? ¿Qué creen? ¿Hubo alguna empresa que pudo verse beneficiada por la pandemia? ¿Cuál se les ocurre? Bueno, yo en mi caso diría que la empresa de los juegos, Free Uh-huh. Fire y bueno, todos esos temas. ¿Cuáles juegos? Free Fire, ¿qué otro? Ah, ok, de videojuegos. Sí, señora. Ok, eso es un caso interesante, ¿no? Porque al estar, o sea, recuerden que las empresas y los emprendimientos de alguna u otra manera surgen porque existe una necesidad en el mercado, ¿sí? Yo tengo que identificar cuál es la necesidad para saber cómo responder a esas necesidades. La gente o todos estábamos encerrados en un espacio en el que no teníamos mucho por hacer e inclusive antes de la pandemia decía, bueno, salgamos al parque a caminar, a comer un helado, y esos eran nuestros espacios de interacción. La pandemia, al encerrar a toda una población, dijo, bueno, igual el ser humano necesita de interacción, necesita de esas actividades, sea físicas o mentales, pero necesita de eso. Entonces, se empezó a ver un crecimiento enorme sobre, no sé, imagínense las empresas de videojuegos, pero también Netflix, empresas donde su potencial, no sé, Claro, Movistar, que necesitábamos del internet, de la conexión, las mismas empresas de energía, necesitamos o se usaba más el computador. Entonces, bueno, entonces si nosotros íbamos a ver, la pandemia, por ejemplo, incrementó el costo de las herramientas tecnológicas. Hoy ya comprar un celular es un poco más costoso que antes de la pandemia, o un computador, o acceder al servicio de internet, que inclusive fue un poco complejo porque el servicio podía caerse constantemente, no tenía la misma accesibilidad, pero también obligó a que lo viéramos como una necesidad. Acceder a esas plataformas, tener cómo acceder a la interacción de pronto por medios virtuales, de cómo comprar por medios virtuales, porque no teníamos o no podíamos mejor salir de nuestras casas. Entonces, ese pensamiento evolucionó de alguna otra medida con la pandemia. Y asimismo, el mercado va cambiando las condiciones por la moda, por las condiciones que en este caso se dieron de salubridad. No fue por moda, sino por salud,
que obligó a que se establecieran esas necesidades y que muchas personas pensaran en generar esas necesidades. Empresas como Servientrega, Interrapidísimo, las que manejan el tema de los domiciliarios, ¿cierto? Las apps que permitían pedir el mercado, por ejemplo, hizo que nosotros cambiáramos un poco el chip, el pensamiento, y lo viéramos como una forma o una oportunidad de negocio, ¿cierto? Y de eso nos habla la cultura emprendedora, y es cómo adaptarnos, cómo entender que esas oportunidades que yo encuentro en el entorno los puedo convertir y formar en empresa, en emprendimiento y en crecimiento laboral. Entonces, desde esa perspectiva, si nosotros entendemos de alguna u otra manera el impacto que va a tener sobre las diferentes formas en las que voy a trabajar y voy a desarrollar no solo un proyecto de vida, sino un proyecto que para muchas personas puede convertirse en una opción de trabajo propia y para su entorno, sus familias, sus amigos, conocidos, e inclusive generar nuevas alternativas de empleo. Bueno, dice que en cada uno de estos desarrollos que encontremos se fomentará, desarrollará o afianzará habilidades que vayan en torno a la autonomía, la iniciativa, el trabajo en equipo, la confianza, sentido crítico, que a veces es muy importante nosotros entender cómo funciona el mercado, pero también involucrarnos en el mercado, la solidaridad y la creatividad. Todo esto para poner en marcha lo que es un proyecto social, empresarial, cultural, económico. Entonces, es allí de verdad donde es necesario que se establezcan estos espacios, elementos que fomenten la cultura de emprendimiento. Y la cultura es una forma de vivir, una forma de entender que es un lenguaje común, ¿sí? Y el lenguaje común es vivir, relacionarme y de alguna otra manera aplicar lo que tiene en torno al fomento empresarial, ¿sí? Yo no puedo estar lejos de cómo funcionan hoy las empresas y de cómo me vinculo porque de alguna u otra manera hago parte de ese mercado, ¿sí? Necesito un empleo para generar ingresos para poder ser parte del consumo. Entonces, necesitamos también ser conscientes de esas diferencias que existen en las necesidades del entorno, donde valoramos esos papeles. Hoy en día, y como nos lo menciona aquí el documento, hablamos también de la importancia de entender cómo funciona el entorno en términos del medio ambiente, la equidad de género, de pronto el contexto social, el desarrollo económico, la misma globalización. Ya hoy se abren muchas oportunidades, por ejemplo, a ver cómo yo me desenvuelvo en un mercado laboral internacional, no solo como lo hacíamos hace 20 o 30 años, pensar en trabajar solo en mi país o en mi departamento o en mi región, porque no tenía más formas de acceder a información externa que me permitiera llegar más rápidamente a esos mercados. Hoy el papel y el entorno ha cambiado, y ha cambiado tan rápido porque de alguna otra manera también la pandemia obligó al mercado a cambiar y a transformar. Sin embargo, esas diferencias que encontremos en ese entorno debe garantizar algunos aspectos de relevancia que permite a las empresas saber y establecer las necesidades del mercado. O sea, yo no puedo ofrecer un servicio a través de una plataforma virtual si yo no garantizo elementos de confianza, si yo no garantizo elementos de seguridad, de facilidad inclusive. No es lo mismo que nosotros veamos, por ejemplo, a personas de cierto rango de edad, no sé, imaginémonos 50, 60 años en adelante, acceder a mercados con los que nunca había interactuado a través de plataformas virtuales, como hacerlo ahorita en el entorno de los jóvenes, ¿cierto? Que ya entienden cómo funciona un celular, una tablet, un teléfono, un reloj inteligente, porque les permite acceder rápidamente a esa información.
a un mercado de un entorno que no había estado vinculado en esa interacción y que por lo tanto, si el mercado no ofrece las garantías necesarias para acceder a él, indiferentemente de la población a la que se acceda o la que tenga el acceso, pues no va a permitirle crecer. De alguna u otra manera, tengo que adaptarme a esas condiciones y entender dicho lenguaje. También nos mencionan aquí que es necesario visibilizar todos los aspectos relacionados no solo con el género, sino con las normas, contenidos de valor un poco más intrínseco y explícito, nos lo menciona aquí, y es valorando la necesidad que vayamos encontrando. También que lleva sigilosamente hacia la desigualdad de género en algunos casos, porque los mercados equiparan de acuerdo a la necesidad, más no a las condiciones sociales. Entonces, es necesario entender que en eso no puedo generar una discriminación del mercado, porque de lo contrario estoy sesgando de alguna u otra manera dicho mercado. Por eso esos aspectos me mencionan de alguna u otra manera que haya un equilibrio, unos roles, unas tareas, para que se pueda potencializar dicho mercado y ser partícipes, tanto de pronto los diferentes elementos o personas de interés que se involucran en dicho mercado, como los que no interactúan en el mercado. Imaginémonos un equipo de cómputo. Hoy en día hay una necesidad de trabajar a través de estas herramientas tecnológicas, pero antes de este desarrollo tecnológico, porque hoy se habla también de una revolución tecnológica, antes se hablaba de la revolución industrial basado en el elemento del proceso, las técnicas y la generación de nuevos recursos, de productos e inclusive servicios que nunca se habían visto en el término del transporte, en el término de la comunicación, ¿cierto? El fax, el telegrama, inclusive el mismo teléfono. Hoy el teléfono nos permite estar en contacto inmediato con lo que pasa en este entorno de mercado. Entonces, es necesario que se piense en la potencialización de esos elementos o aspectos que generan una participación e integración de las personas en el mercado. La utilización del lenguaje inclusivo, no sexista, la adecuación de los contenidos y los materiales didácticos. Hoy somos un poco más visuales porque las herramientas que encontramos en el medio nos permite acceder de forma visual a la comunicación, como son los emoticones. Hoy ya no expresamos o hablamos propiamente de un sentimiento, sino lo transferimos a través de un emoticón. Entonces esa es la forma en la que se comunica, en la que está de acuerdo, en desacuerdo, no le gusta, si le parece, etcétera, etcétera. Entonces es necesario adaptar ese lenguaje y entenderlo para que de alguna u otra manera ese mercado pueda entenderse. La cultura emprendedora también nos invita a generar espacios de aprendizaje que retienen conocimientos en cada uno de los partícipes, no solo hablando de el factor académico, sino el factor social, el factor económico y demás, donde de alguna u otra manera se estimule este lenguaje y se pueda evaluar también. Hoy no solo nosotros hablamos de un proceso evaluativo basado en un examen como las pruebas saber, ¿cierto? Sino a través de la interacción de cómo yo entiendo ese conocimiento. Y la cultura de emprendimiento es muy similar. Yo debo entender y vincularme para entender, interpretar y analizar lo que sucede en ese entorno en el que se fomenta emprender, no como una necesidad, sino como una alternativa de proyecto de vida que cada persona quiere vincularse. Es una oportunidad de crecer, más no una necesidad para crecer. Entonces, es así donde de alguna u otra manera se vuelve en algo más tangible, en algo real, en algo que de alguna u otra manera me permita desarrollar estas ideas. Me voy a permitir también compartirles, permítanme un momento, les dejo de presentar para compartirles algunas de esas experiencias.
experiencias de éxito que podemos encontrar en el entorno. Me dicen, por favor, si están visibilizando este videito. Y si lo No, escuchan, señora. ¿no? Sí se escucha, pero no se ve. Déjenme ir otra vez. Dejo de presentar aquí un momento. Trato de presentar toda la pantalla. Ahí. Ahí logran visibilizar pantalla compartida. No sé. Ya. Ahí. Este ciclo tan bello que ha sido la contabilidad pública para mí fue una decisión que en su momento lo hice por tema laboral. Lo decidí porque en su momento tenía una gran oportunidad de ascender a modo empresa y fue por la razón por la cual yo me motivé a estudiar. En el momento trabajaba y estudiaba y esa fue por las razones empecé a estudiar porque hay una gran proyección de escalabilidad en el a modo laboral. Tenemos esa gran fortaleza, gran ventaja de ser contadores porque tenemos varios campos de acción. Ese campo de acción que he ejecutado y me apasiona, de hecho, es el tema de emprender. He emprendido en varios sectores económicos, pero todo sumado a que gracias en esos momentos he podido construir un proyecto encabezado por dos fundadores, ¿sí? ¿El concepto cuál es? Es Tracala, es un emprendimiento del sector gastronómico enfocado en generar o crear esa marca referente de la papa, ¿sí? Que le podamos hacer honor a ella. Y como en algún momento, si hablamos de café, en cualquier momento lo asociamos a Juan Matres. Esa es la visión del negocio, poder tener una cobertura nacional a través de puntos propios y franquiciados. Y esa visión ya la hemos podido ejecutar o ya adelantar, porque tenemos una gran una intención, una carta de intención de poder expandir nuestra marca en otros centros comerciales a nivel nacional. Y en cuanto al tema de franquicias, tenemos pues muy serias propuestas de que nos compren o nos adquieran nuestra marca a través de las franquicias.
¿Sí lograron escuchar y ver el videito? Sí, señora. Listo. Voy a compartirles otro desde otra perspectiva. Hola, mi nombre es Alexandra Corredor, soy egresada de la Juan de Castellanos del programa de trabajo social. Actualmente me desempeño como emprendedora en mi empresa Snap Piel Sana. Esta empresa se dedica a la elaboración de productos a base de aceites vegetales prensados en frío. Ha gustado mucho a nuestros clientes y también me ha dado la oportunidad de participar en grandes eventos donde nuestro proyecto siempre ha sido uno de los mejores y ha ganado como tal mejor innovación e emprendimiento. El Centro de Fortalecimiento lo conocí gracias a la Juan de Castellanos de Egresados, donde me dio la oportunidad de inscribirme. De ahí empecé en mi proceso para saber a dónde me iba a guiar en mi empresa. Entonces conocí, digamos, cómo fue el paso a paso que uno como emprendedor debe seguir para tener éxito y poder dar un paso más, digamos, fuerte en el emprendimiento. Hola, mi nombre es Alexandra. Uno de los totales, un emprendedor que sea. Lo mío es una empresa mujer. Yo aproximadamente con mi esposa y mi hija que tenemos la empresa familiar. Estamos aproximadamente en el comercio de 13 años trabajando todo lo que es en gastronomía. Tenemos un restaurante de lombrices que se maneja, digamos, es tipo corriente. Entonces, pues pasamos un proyecto para darle una nueva transformación, una nueva idea que es estilo gourmet, para darle como una mejor atención al sector y todo. Entonces, es el proyecto que tenemos nosotros. Bueno, si ustedes se dieron cuenta, así tenemos muchísimos casos que pues hoy nosotros podemos decir de éxito porque han avanzado en un proceso en esta construcción de asumir la cultura de emprendimiento y la cultura empresarial como algo propio, algo en lo que sí se puede realizar, sí se puede trabajar y sí se puede avanzar. Algunos de estos casos, por supuesto, han desarrollado todo el programa que nosotros traemos desde el Centro de Fortalecimiento de Iniciativas Empresariales, donde han tenido participación. Inclusive uno de esos videos que les presenté al inicio, donde les hablábamos del Centro de Fortalecimiento Empresarial, muestra algunas evidencias fotográficas de las personas que se han vinculado al proceso de formación, donde hemos tenido acompañamiento con recicladores de oficio del municipio de Villa de Leyva, con patrulleros y bachilleres de la Policía Metropolitana de Tunja, hoy en día también estamos realizando el proceso de formación con artesanos del municipio de Paipa, personas que realmente no tienen un proceso formativo de base y que hoy en día lo han tomado como una alternativa de viabilidad y generación de empleo dentro de sus regiones. Ojalá esta información de verdad les sea de interés a cada uno de ustedes, porque de verdad para nosotros es muy importante que ustedes conozcan de esta información, que la repliquen y que por supuesto vean de alguna u otra manera, como en el caso de estos dos emprendedores, que desde diferente nivel disciplinar, uno desde el área de contaduría pública y otras egresadas del programa de trabajo social, empezaron a tomar esto como una oportunidad de generación de empleo, empezando por ellos mismos, ¿sí? Donde a pesar de que de pronto están en dos ámbitos diferentes y ya como profesionales vieron una oportunidad de crecer y creer en ellos mismos de alguna u otra manera, porque tuvieron el acompañamiento, porque lo vieron posible y porque efectivamente han construido y han desarrollado esas habilidades y competencias de las que les he venido mencionando que debe tener un emprendedor y un empresario, y es ese pensamiento. Ese pensamiento no se construye de la noche a la mañana, eso no es un pensamiento que ya surge porque
simplemente se dieron las condiciones y se me dio la oportunidad. Es algo que se viene transformando y que se ha venido desarrollando en estos casos que les mostré en los 3 videitos últimos, de Fernando Arias, que es uno de nuestros graduados del programa de Contaduría Pública, y que antes de inclusive pensar él en ser profesional, ya era emprendedor, solo que no lo vio hasta que terminó, digamos, como esta profesión, y vio que todo el conocimiento que había adquirido, por ejemplo, en su carrera, le había servido también como un elemento clave para potencializar lo que él sabía a través de un negocio. Asimismo como Alexandra, trabajadora social, que también venía desarrollando su proyecto siendo una estudiante del programa de trabajo social de la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas de nuestra universidad. Efectivamente lo vio como una oportunidad en el proceso de formación, no solo como trabajo social, sino en el proceso de formación empresarial, que es lo que hoy también ustedes están haciendo con nosotros a través de este curso de formación complementaria, ¿sí? Como yo les decía al inicio, es un curso corto, de alguna u otra manera, que donde ustedes están empezando a reconocer y a identificar que esto existe, que es importante y que les puede dar alternativas e inclusive desde de las diferentes disciplinas en las que ustedes tengan interés en participar y en vincularse y seguirse formando. No sé si tienen alguna pregunta, duda o inquietud hasta aquí. Por mi parte, no, señora. Listo. Ya estamos próximos, digamos, a cerrar nuestro encuentro del día de hoy. Voy a compartirles como para ir finalizando y cerrando lo que hemos venido trabajando, también sobre la guía que estamos verificando, lo que corresponde a esa idea de negocio, al tema de la cultura de emprendimiento y a ese pensamiento emprendedor. Denme unos segundos, les vuelvo a compartir pantalla. Listo. ¿Qué elementos debo conocer cuando hablo de la idea? Porque no solo es, como les mencionaba, tener la empresa funcionando, tener el negocio andando y ya a partir de eso, ¿no? Si nosotros vemos muchas ideas y muchos negocios vienen formados desde hace muchos años, inclusive pensemos nomás en las tiendas de barrio. Ustedes probablemente, no sé si tengan un familiar, un conocido o una persona que tenga una tienda de barrio sin de pronto nunca han tenido dentro de a su acercamiento a una tienda de barrio. Yo creo que todos conocemos acerca de las tiendas de barrio porque la tenemos ahí en la esquina de la cuadra, allá es donde vamos cuando se necesita algo rápido, algo urgente, pero asimismo esos negocios a veces pueden pasar muchos años y sigue siendo el mismo negocio. El negocio que termina siendo simplemente una tiendita de pronto de garaje, pero que no crece con el tiempo, ¿sí? Obviamente hay otros muchos casos donde efectivamente estos negocios terminan creciendo, pero porque tenían los elementos necesarios para poder crecer en un determinado tiempo. Así nos pasa con la idea. La idea, para que termine convirtiéndose en una empresa exitosa, parte siempre de una idea de negocio, que posteriormente se concreta en un producto o servicio con cuya comercialización se obtiene un beneficio económico. Entonces, es necesario que nosotros nos quitemos ese velo de que la empresa surge, una empresa exitosa surge de la noche a la mañana porque yo tengo el recurso económico, porque yo tengo todos los elementos técnicos, tecnológicos para poder crear una empresa exitosa. No, mírenlo como nos lo muestra. Surge desde la idea.
pero para que esa idea tenga éxito debe tener mínimo unos elementos. Entonces aquí nos lo muestra en 4 elementos básicos. Cubrir una necesidad o deseo real por parte de la clientela a quien se le pretende vender. Como les mencionaba en alguna parte de nuestra sesión del día de hoy, les comentaba que esa necesidad de generar una idea de negocio no surge por la necesidad identificada en sí, sino porque la persona que montó el negocio tenía la necesidad económica de llevar un ingreso a su casa. Entonces, ¿qué pasa? Muchas de esas ideas, aunque pueden persistir en el tiempo, también tienen la misma probabilidad de fracaso, inclusive iniciando, porque no se inició realmente a través de una idea, de una necesidad del mercado, sino la necesidad de yo llevar plata a mi casa, ¿sí? Entonces, cuando yo quiero empezar una empresa o un negocio, es importante entender que yo no parto de la necesidad propia, sino de la necesidad de lo que encuentro en el mercado. Segundo elemento, debe existir un número de clientes potenciales a los cuales voy a llegar. No es que yo abro el negocio, lo creo porque ya identifiqué la necesidad, pero ¿a quién va dirigida esa necesidad? ¿O por qué esta idea surgió si no tengo clientes potenciales de compra? Entonces, en esa modelación de la que les he venido hablando también, en la que se puede hacer la profundización y como les hacía la invitación también al inicio, para que empiecen a trabajar, y si ustedes lo tienen o conocen un familiar que la tenga o un amigo, los pueden invitar a que sean partícipes del curso de modelación que arranca dentro de 8 días y empieza a las 6 de la tarde, ¿cierto? Y es también entender que hay que hacer y construir, por ejemplo, un trabajo técnico sobre la identificación del mercado. Es ir a preguntar si la tienda sirve o no sirve. No es porque yo veo que al vecino le va bien teniendo una droguería en la esquina, entonces yo al frente le monto la droguería, que es normalmente a veces como surge la competencia, ¿cierto? Sino entender realmente, listo, el vecino tiene la droguería, de pronto accede, pero yo, ¿cuál va a ser mi elemento diferenciador si yo quiero también montar una droguería? Yo no puedo pensar solo en el beneficio que tiene el negocio que ya está montado, sino pensando en el cliente potencial. Entonces, mi cliente potencial que está en el barrio y que no está siendo respondidas las necesidades de la droguería que actualmente existe, ¿cuáles son las necesidades que yo voy a atender a esos clientes potenciales si he identificado realmente una necesidad? Tercer elemento, debe ser susceptible de ofrecer beneficios económicos vendiéndose a un precio no superior al que la persona consumidora está dispuesta a pagar. Entonces, es muy común esto y pasa más de lo que nosotros pensamos. Por eso también la mayoría y casi que más del 80% de las empresas en Colombia son pequeñas, son microempresas. Realmente hay un porcentaje muy, muy bajo sobre empresas industriales, empresas grandes que realmente han captado una necesidad, tienen identificado plenamente un objeto social y saben hacia dónde van, porque han hecho un proceso de planificación adecuado, una presupuestación de sus inversiones, han realizado un proceso consciente de su necesidad versus clientes potenciales y, por supuesto, esos beneficios económicos. Entonces, ¿qué pasa? Muchas de esas empresas no planean adecuadamente cuáles van a ser los recursos, los precios de venta, no van a conocer sus clientes potenciales porque no han desarrollado propiamente una identificación de los mismos. Hoy en día nosotros hablamos de un presupuesto, que también lo van a ver en una de las sesiones que tienen programadas dentro del curso, presupuestos, costos y financiación, si yo no sé cómo hacerlo. Yo no puedo decirle, oiga, proyécteme si vamos a hacer este proyecto, cuánto se requiere invertir, cuánto se va a asumir en gastos y realmente cuál es la proyección de la recuperación de esa inversión. Si yo no sé cómo hacerlo, no lo identifico porque no he pasado por estos 3 elementos, pues realmente lo más probable es que mi emprendimiento, mi empresa o mi idea de negocio no tenga éxito, ¿cierto? Por eso nos dice acá 4 elementos para que una idea tenga éxito y probablemente encontremos muchos más,
¿cierto? Algunos intermedios entre la necesidad y el cliente potencial, hacer una planeación adecuada de los elementos financieros que intervienen en la búsqueda también del cliente potencial. Entonces, ¿cómo voy a divulgar mi información? E inclusive empresas que hoy se dedican simplemente a comercializar sus productos o servicios por redes de información masiva, como plataformas de internet, como las mismas redes sociales, ¿cierto? Si yo no sé divulgar el mensaje, si yo no sé cómo vender mi producto o si inclusive no sé cuál es el precio real de mi producto porque ni siquiera he establecido los costos. Los costos yo no los puedo establecer netamente porque el vecino de al frente lo vende a un precio y entonces así yo establezco mi precio de venta, sin evaluar y entender que el precio de venta se define también a través de elementos de costeo que me permiten identificar realmente si tendría una pérdida o podría llegar a tener una utilidad sobre el servicio o el producto que esté ofreciendo. En la mayor parte de los casos, deberá competir con otros productos que ayuden a satisfacer necesidades iguales o similares, por lo que dicha idea deberá ofrecer un valor real y diferencial. Hablando y volviendo al término de la tecnología, imaginémonos, por ejemplo, el CD y la memoria USB. Ambos satisfacen la misma necesidad y es guardar y administrar una información de mi interés. Pero hay también una diferencia en cómo se opera la herramienta, ¿cierto? Entonces, el CD yo solo lo puedo utilizar una única vez porque lo quemo en ese mismo momento y no me permite añadir información. La USB sí me la permite añadir. Entonces, en este caso, el CD empezó a desaparecer porque hubo un producto que tiene mejores condiciones, mejores características e inclusive me permite utilizarlo de una manera más efectiva, ¿cierto? Y así probablemente sucede con otros muchos productos y servicios que encontramos en el medio. Pero sin embargo, antes de yo llegar a este cuarto elemento, miren, debí haber pasado por la identificación de la necesidad. ¿A quién va a llegar? Imaginémonos otro contexto en otro tiempo anterior. Hoy en día, tener un reloj digital ha tenido mucha más acogida que hace unos 20 años atrás. La verdad, el reloj digital es bastante antiguo, ¿sí? Pero en su momento no se vio ni la necesidad ni el cliente potencial. O sea, se creó el reloj digital, era una idea innovadora que realmente tenía una muy buena proyección, pero las condiciones del mercado en ese momento eran totalmente diferentes a las que existen hoy. Hoy yo puedo tener un reloj digital que esté conectado con mi celular, con mi computador y que me vaya informando todo lo que está sucediendo en el entorno sin estar pegado al celular. Entonces ya no solo me informa la hora, sino también me informa elementos de comunicación más rápidamente porque es más fácil de llevar, es más fácil de portarlo. El celular no, el celular tiene ciertas dificultades para portarse si yo no tengo un bolsillo, un bolso o algo en donde cargarlo, ¿cierto? Pero en su momento, hace 20 años o 30, no recuerdo hace cuánto se generó el reloj digital, pero sí sé que las necesidades eran diferentes. Entonces, es ahí donde nos habla de ese cuarto elemento. Deberá competir con otros productos u otros servicios, pero las necesidades pueden ser o iguales o similares, por lo que dicha idea deberá ofrecer un valor real y diferencial. Y es ahí también donde es necesario tener ese pensamiento emprendedor, porque yo tengo que diferenciarme de mi competencia. Se los digo yo, aunque no tengo un producto que ofrezca como negocio, mi negocio es mi profesión. Yo soy contador público de base, soy magíster en administración y aunque soy docente y me desempeño en el campo docente, también me desempeño como contador público en mi profesión. Y hoy, todos los días de las diferentes universidades de Colombia salen contadores públicos al diario. Entonces, ¿cuál es mi diferencia competitiva? No significa que vaya a eliminar a la competencia, todo lo contrario.
que eso me hace de alguna otra manera evolucionar y entender este cuarto elemento, y es cómo yo voy a ofrecer mi negocio, que es mi profesión en sí, y cómo yo voy a interactuar en ese mercado satisfaciendo efectivamente esas necesidades y ofreciendo un valor diferencial. Entonces es importante tenerlo en cuenta porque es ahí donde efectivamente hay una oportunidad de éxito, y es entender cómo yo voy a comunicar y de alguna otra manera vender lo que es mi servicio, porque en este caso yo no tengo un producto, tengo es un servicio, ¿cierto? Que tiene que cumplir los mismos 4 parámetros. Debe cubrir una necesidad, existe un cliente potencial, obviamente tengo que reconocer el valor de mi servicio para saber cómo voy a competir en el mercado, ofreciendo un precio al consumidor y, por supuesto, entender también las necesidades frente a la competencia. Entonces es ahí donde se muestra la importancia de que esto yo no lo plasmo solo porque voy a montar un negocio, sino también, así como Fernando Arias, que siendo contador y montó su negocio de producto de papas en Colombia, y hoy realmente él también es beneficiario del Fondo Emprender, él también a través de los clientes potenciales que tiene en Colombia, porque realmente el punto de atención del videito que les mostré ahí, tiene un punto de atención en el Centro Comercial Viva de Tunja, ¿cierto? Pero asimismo ha podido ingresar a mercados de otros departamentos, de otras ciudades, y vender su producto de acuerdo a la necesidad y a esos clientes potenciales que él ha logrado identificar con la papa. Porque hoy la papa hace parte del reconocimiento de nuestra cultura boyacense, y es así como de alguna u otra manera él ha sabido llegar con un valor diferencial, porque en todo lado pueden vender papa, inclusive en Boyacá en todo lado venden papa, pero él la ofrece con una presentación diferente, llamativa, y que de alguna u otra manera adapta la cultura del boyacencismo en ese mismo producto que él ofrece. Entonces, eso hablando, digamos, comparativamente en esos casos de éxito de pronto que nosotros podemos encontrar en el entorno. Miremos a Alexandra, una trabajadora social que hace productos netamente para el cuidado personal y de la piel, ¿cierto? Y realmente ella también es beneficiaria del Fondo Emprender, y hoy, aunque no tiene de pronto un espacio físico donde ofrezca sus productos, tiene un espacio virtual donde pueden interactuar y acceder a los distintos productos naturales que ella ofrece, y es el cuidado de la piel, porque ella tuvo una experiencia con productos que hoy encontramos en el medio de distintas empresas multinacionales, nacionales, y hoy lo natural de alguna otra manera, que no tiene conservantes, ni elementos químicos, ni no sé qué, y que hay personas que no pueden acceder a esos productos porque su piel es muy delicada, bla, bla, bla. De alguna otra manera, ella, siendo trabajadora social, vio la necesidad de un impacto social a través de productos de cuidado que fueran de acceso fácil, económico, que les sirviera realmente a personas que, por ejemplo, no pueden comprarse una crema con productos químicos porque les afecta más en su cuidado personal, y bueno, otros factores que ella logró identificar y que ofrece un valor real y diferencial respecto a la competencia que realmente ella tiene. Entonces es importante identificarlo para que ese fortalecimiento empresarial a raíz de una idea de negocio pueda verse realmente en algo que se pueda medir, y medir en términos económicos, financieros, que es donde nos da en cierto punto la estabilidad a una empresa cuando genera un producto, genera un servicio que sea competitivo, que sea diferencial y al mismo tiempo que me represente ese valor económico. ¿Listo? Entonces, de verdad les agradezco por su participación, su atención. Daremos y compartiremos esta grabación, ¿cierto? Y también, por supuesto, a quienes no se hayan podido conectar el día de hoy, de sus compañeros y demás, les vamos a dar, digamos, como el espacio para que dentro de 8 días puedan conectarse, se adelanten con el material de trabajo que se compartió a través de sus correos electrónicos, y por supuesto podamos encontrarnos nuevamente en este espacio próximamente, bueno, con los demás profes, y próximamente en la entrega de certificados completando el curso.
No sé si antes de despedirnos tengan alguna duda, alguna inquietud. No, señora. Listo. Entonces, para cerrar nuestra sesión, les voy a compartir a través del chat de esta sesión un enlace para que por favor evalúen y registren la asistencia del día de hoy, ¿listo? Porque recordemos que la certificación se va a dar también basado en la asistencia y la participación del curso, ¿listo? Entonces, les acabo de compartir el enlace aquí por el chat de la sesión de Meet. Por favor, llenarlo, registrarse y pues ya con eso vamos llevando el control de la asistencia y el proceso de evaluación, por supuesto, de la sesión. No siendo más, les deseo que pasen una feliz tarde. No nos conocimos propiamente porque mantuvieron las cámaras apagadas todo el tiempo. No sé si pueden abrirlas un momentico y tomamos un pantallazo de... Perdón, es que el enlace no lo deja abrir. Pide un permiso. Ah, espérenme un segundito, por favor. Voy a detener la grabación mientras verifico lo del enlace, ¿listo?